Sean bienvenidos. Esta es nuestra tercera sesión del curso de inglés técnico. Su servidor, el maestro Nicolás Hernández, les da la más cordial de las bienvenidas. Veamos entonces qué es lo que tenemos preparado para esta sesión número 3. Como punto muy importante, recuerden ver siempre la información en nuestro tablón, donde les he agendado las actividades que tenemos que realizar y lo más importante, ver qué información se va a coludir con las actividades y obviamente con los productos a entregar. Como punto número 1, vamos a ver un repaso de los temas vistos la semana pasada. Como puntos importantes, los pronombres personales y la conjugación del verbo to be. Como punto número 2, ¿sí? Vamos a aprender a conjugar los verbos tanto en presente, futuro y pasado. Y punto número 3, los productos a entregar. Y como cuarto, lo que va a ser el envío de sus exposiciones, las cuales, si ustedes ya las tienen listas, pueden mandarlas desde el día de hoy y tienen como fecha límite el día viernes 8 de mayo. Los recursos que vamos a emplear serán unos archivos, uno de PDF que contiene un listado de verbos, otro es un archivo de Excel que contiene información que va a ser de mucha ayuda para ustedes para poder conjugar los verbos, el video que estoy haciendo de esta manera y obviamente la información que se encuentra en Google Classroom. Muy bien, entonces vayamos viendo un poquito lo que es el trabajo en clase. El trabajo en clase, como yo les comentaba, tienen ustedes los recursos del archivo de verbos de PDF y también el archivo de Excel. En el archivo de PDF viene esta información, ¿sí? Vienen los verbos, ¿sí?, que se encuentran en presente, ¿sí? Vienen los verbos que se encuentran también en pasado y su significado. Solamente estas tres columnas, por favor, hay que tomarlas en cuenta, ¿va? Y dentro de lo que es el otro archivo, ¿sí?, viene esta información, ¿sí? Viene un libro, vienen sus pestañas, ¿sí?, y ahí viene esa información que vamos a estar trabajando. Rápidamente, como pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? La semana pasada ustedes tuvieron la oportunidad de ver los pronombres personales, los cuales en español, recordemos que tenemos desde yo, tú, él, a veces omitimos el ella, pero debemos de incluirlo también, ¿sí? Nosotros, ustedes y ellos, ¿sí? En inglés, obviamente, tenemos que es una amplia diversificación, porque ya estamos incluyendo también el femenino, ¿sí? E incluimos un pronombre personal que es neutro, el cual se utiliza ya sea para objetos y ya sea para animales. Ya que tenemos estos pronombres personales, vayamos identificando algo muy importante. ¿Cuáles son en primera persona? Todos estos. Perdón, en singular. ¿Y cuáles son en plural? En singular, digamos que es una sola persona, plural de dos o más, ¿sí? ¿Cuáles son en primera persona? Que es el yo, I. En segunda persona, tú, you. En tercera persona, del masculino, he. En tercera persona del singular femenino, ella, she, eso, it, ¿va? Y posteriormente, la primera persona del plural, nosotros, la segunda persona del plural, ustedes, you, y la tercera persona del plural, ellos o ellas, they. Muy bien, ya con esta información tenemos entonces los pronombres personales, ¿sí? Que recordemos que es una forma abreviada de citar ya sea a una persona con todos sus nombres y sus apellidos, ¿sí?, la manera en que sintetiza su nombre, la profesión que tiene, ¿sí?, y de esa manera tenemos el pronombre personal para decirle una forma muy simplificada. Bien, ya tenemos esa información, ahora vayamos viendo los verbos. ¿Qué son los verbos? Recordemos que son acciones que recaen en un sujeto, ¿sí? Son movimientos, son actitudes, son cosas que está haciendo el sujeto. Y de esa manera vayamos viendo que estos, se puede decir, verbos pueden terminar en ar, er, ir. ¿Por qué terminan en ar, er, ir? Porque están en el infinitivo, quiere decir que todavía no se conjugan, ¿sí? Y de esa manera podemos después, fíjense muy bien, mezclarlos con los pronombres personales y hacer una conjugación. Por ejemplo, en el verbo ser o estar, el verbo to be, yo soy, ¿sí? Vean cómo se ha modificado el verbo ser, estar. De ser, ser, ahora soy, es soy. De ser, cambia a eres. En terceras personas, es,
en primera persona del plural somos y en la segunda persona del plural son. ¿Sí estamos de acuerdo? Son 1, 2, 3, 4, 5 diferentes formas de ir conjugando este verbo. ¿Qué pasa en inglés? En inglés es mucho más sintetizado, ¿sí? Vayamos viendo, por ejemplo, en este caso, que ese verbo to be cambia am, ¿sí? Cambia are. En las terceras personas a is. Y en el plural are. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos viendo la diferencia y por eso es mucho más sencillo el español, ¿sí? Vayamos viendo de que nosotros tenemos una gran ventaja, que es que ya tenemos el conocimiento de un idioma. Y cuando lo estamos utilizando para aprender otro idioma, va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una base. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vayamos viendo entonces qué es lo que vamos a hacer como producto principal de esta semana. Como punto número 1, recordarles acerca de los verbos. Recordarles que estos verbos pueden terminar en ar, ir. ¿Sí? Ejemplos como trabajar, amar, cantar. En comer, beber, leer. En ir, vivir, dormir, reír. En inglés tenemos los verbos, pero tenemos que agregarles un prefijo que se llama to. Y de esa manera es como si nosotros dijéramos este prefijo are. ¿Sí? Por ejemplo, en trabajar, to work. En amar, to love. En cantar, to sing. En comer, to eat. En beber, to drink. En leer, to read. Si ustedes tienen problemas con los verbos, recordemos que aquí están estos acomodados desde la A hasta prácticamente la letra Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Para que por favor vayan vinculando estos recursos y los puedan emplear a su favor por si tienen algún tipo de inquietud o duda. Una vez que ya tenemos estas combinaciones, recordemos que va a ser muy importante que al conjugar vayamos tomando en cuenta otro factor, ¿sí? Cuando se hace en pasado, presente o futuro. ¿Sí? Bien. Y que obviamente que conjugar es la acción de enunciar las distintas formas en que un verbo puede emplearse. Como indicaciones para este trabajo, les pido por favor que revisen ese documento de verbos, lo vayan viendo, ¿sí? Vayan viendo cómo se vincula el español con el inglés, la manera en que se escribe, para que lo puedan hacer bien. Y como número 2, vamos a revisar este archivo de Excel denominado Inglés Apoyo. Por favor, aquí vienen estas hojitas para que ustedes las vayan revisando. Obviamente, voy a estarlos apoyando para que podamos utilizar esta información. Bien. En presente, fíjense en lo que va a pasar. Tenemos 3 ejemplos. ¿Sí? Aquí yo empleo este apartado de utilizar tablas para hacer mucho más sencillo esta información. Mis conocimientos que tengo de español con los conocimientos que voy a tener de inglés. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en el verbo comer, fíjense en cómo se dice. Es el verbo to eat. Cómo este verbo, ¿sí? De alguna manera se va a ir modificando en algunas letras. Comer, yo como, tú comes, se le va cambiando por la O y la S, ¿verdad? Él come, ella come, eso come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Mientras que en inglés, fíjense muy bien, tenemos el verbo to eat. Está en infinitivo, ya cuando lo quiero conjugar, I eat, you eat, y en terceras personas, damas y caballeros, es donde va a haber la única modificación que tenemos que aprendernos en presente. ¿Sí? Podemos agregarle una S al final o una ES dependiendo del verbo que tengamos. ¿Sí? Él come, he eats. Ella come, she eats. Eso come, it eats. ¿Sí? Y para los demás, fíjense muy bien, eat, eat, eat. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, la diferencia es muy importante, ¿no? Solamente aprenderme 2 partecitas, mientras que aquí puede ser la diferencia entre que esté conjugando perfectamente un verbo o en su defecto pueda cometer una equivocación. ¿Sí? Por favor, aquí les doy unos pequeños tips que ustedes pueden aprovechar, ¿no? Aquí es muy importante que ustedes aprovechen ese conocimiento del idioma español. ¿Sí? Aquí ustedes pueden apreciar que todos los verbos se conjugan con sus terminaciones ar, ¿sí? Y va a haber un momento en que estos se van a quitar para poderlo yo conjugar directamente con mi pronombre personal. ¿Sí? Y obviamente aquí les doy aquí un pequeño consejito donde ustedes pueden ver cómo en las terceras personas ya se les agregará, si termina en CH, la ES, o si termina en un verbo normal, con la S. O si termina con la Y, agregarle una I latina, una E y una S. ¿Va?
Muy bien, ¿cuál va a ser la tarea para este trabajo? Ustedes van a realizar este tipo de tablitas, ¿sí?, con los siguientes verbos, ¿sí? ¿Cuáles son esos verbos? Es el verbo amar, to love. Es el verbo ganar, to win. Es el verbo volar, to fly. Es el verbo saber, to know. Es el verbo correr, to run. Es el verbo to live. Es el verbo vivir, to live. Y es el verbo dormir, to sleep. Una vez que ustedes hayan conjugado esos verbos, ¿sí?, tanto en español como en inglés, van a agregármele posteriormente una imagen, ¿sí? Por ejemplo, el verbo comer, ¿cuál sería? Una persona ingiriendo algún alimento. En el verbo jugar, puede ser una persona jugando con un balón o tirándole una portería. En el verbo observar, puede ser una persona que está con una lupa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que su mente vaya de alguna manera identificando por medio de una imagen y haciendo esa relación, esa vinculación, y sea menos difícil que se les olvide. Y por último, van a hacerme 5 enunciados haciendo uso de los verbos y empleando los pronombres personales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál puede ser un ejemplo? Supongamos, nosotros comemos en el parque. We eat in the park. Nosotros jugamos basquetbol. We play basketball. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. En futuro, muy sencillo, ¿eh? Tenemos también nuestra tablita en español y en inglés. Fíjense algo bien curioso. El verbo hablar, ¿cómo se va modificando? Hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablarán. Mientras que en inglés, lo que vamos a hacerlo va a ser con el pronombre personal más will más nuestro verbo. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera ya habremos conjugado ese verbo en futuro, ¿sí? Otro ejemplo, el verbo ver, yo veré, tú verás, él verá, I will see, you will see, he will see. ¿Se fijan? Aquí ya no hay S's, ya no IS, mucho menos. Para todos va a ser lo mismo. Fíjense bien la gran ventaja que tenemos con eso, ¿sí? Por favor, como ejercicios para reafirmar esta actividad, vamos a hacer los verbos aceptar, to accept, el verbo cocinar, to cook, el verbo querer, to love o to want, el verbo conducir, to drive y el verbo ir, to go. Agregamos nuestra imagen y hacemos también 5 enunciados. Y por último, el apartado de pasado, ¿sí? Tenemos estos verbos también, ¿sí? Voy a tomar este ejemplo del verbo escribir, ¿sí? En pasado es yo escribí, tú escribiste, él escribió, ella escribió, eso escribió, nosotros escribimos, ustedes escribieron. Y aquí, fíjense algo bien curioso, ¿no? Hay algunos verbos que en pasado cambian por completo, ¿sí? Y pueden dividirse en regulares e irregulares. ¿Cuáles son los regulares? Son los que terminan, por ejemplo, miren este ejemplo, nd, nd, nd. Mientras que los irregulares cambian ya sea por una letrita o toda su estructura. ¿Sí estamos de acuerdo? Va a ser muy importante que ustedes vayan para este ejercicio utilizando la información de los verbos, ¿sí? Ahí les doy unos pequeños tips también y vamos a hacer, por favor, las conjugaciones de los siguientes verbos. Bailar, to dance, el verbo lavar, ¿sí?, to wash, el verbo cantar, to sing, el verbo sonreír, to smile, el verbo hacer, to do, y el verbo brincar, to jump, ¿sí? Agregamos una imagen y hacemos también nuestros enunciados. Por favor, es muy importante que me expongan qué es lo que han aprendido en esta sesión, ¿sí? Y de esa manera también anexármelo en los documentos que ustedes van a hacerme favor de entregarme en el apartado de productos a entregar. ¿Sí estamos de acuerdo? Recordemos que incluimos su portada, los ejercicios y lo que han aprendido de la sesión. Y por último, ¿sí?, dentro de lo que va a ser sus exposiciones, aquí están los puntos a tomar en cuenta. Recordemos que tiene que ver creatividad, su material, que haya una vinculación con ese material y que lo puedan entregar. Y obviamente como fechas límites tenemos desde el día de hoy hasta lo que va a ser el próximo viernes 8 de mayo. Por mi parte será todo, les agradezco muchísimo su atención, les deseo mucho éxito y recuerden que voy a estar vía WhatsApp esperando sus dudas o sus inquietudes. Que tengan una bonita tarde y es un placer estar con ustedes.